tardes, sean todos bienvenidos a su podcast, su canal de YouTube y de Facebook. En todos lados ya nos ven con ganas de saber. Soy Marco Acosta y el día de hoy tenemos un invitadazo, gran invitado de honor, el maestro Pedro Napoleón Becerra. Bienvenido, maestro. Hola, Marco Acosta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gusto estar aquí en este podcast. Muchísimas gracias por asistir, maestro Pedro. La verdad es que ya teníamos tiempo queriéndolo invitar, que nos venga a platicar, y el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, maestro? Pues la invitación al tema está padre, ¿no? Entrenando nuestras emociones, entrenamiento en la salud mental. Bien importante esta parte que bueno, tenemos habilidades tanto físicas como mentales, ¿no? Esta parte de ser muy hábil con los números, ¿no? A lo mejor con las matemáticas en el salón de clases, y también a lo mejor a la hora de jugar, no sé, fútbol, hockey, ballet, lo que nos guste. Pero cuando hablamos de un tema de emociones o un tema de cómo es que manejamos la adversidad o cómo reaccionamos a una situación, creo que viene un tema muy complicado, sobre todo de tabúes de si está bien llorar, si no debes de tener miedo, o también si eres hombre o mujer las tratas diferente, y esta parte de la cultura que en México de alguna manera sigue permeando. Claro, creo que todavía estamos en un proceso en donde la salud mental se tiene que convertir en una práctica ordinaria, en un tema común en que se tiene que hablar constantemente. Hoy la seguimos satanizando, pensamos que un psiquiatra o un psicólogo es una condición de discapacidad, y entonces yo creo que aquí es donde tenemos un gran error cultural. Claro, que creemos que psicólogo es porque estoy mal o estoy loco, ¿no? Y psiquiatra ya porque de verdad estás muy, muy mal, al borde de verdad de una situación muy grave. Y la verdad es que desmitificar justamente pues esta situación es me imagino, una batalla, usted como psicólogo y como sus colegas, pues que no solamente del paciente que llega, sino también de la comunidad en la cual se desenvuelven, pues bueno, la trabajan constantemente. Yo creo que parte de la cultura lo ha hecho porque no se nos había enseñado que la salud mental es incluso más necesaria que la salud física. Es decir, claro, en el supuesto de una enfermedad siempre nosotros buscamos una ayuda inmediata, ¿no? Porque tenemos un dolor, porque tenemos una cicatriz, porque tenemos una herida, o porque tenemos una fractura, o tenemos alguna enfermedad específica. Buscamos siempre la ayuda de la medicina, pero pensamos que la medicina no tiene ninguna relación con lo que nosotros llamamos la salud mental. Y aquí es donde tenemos que empezar a enseñar a la cultura de Latinoamérica, porque no solamente es México ni Tabasco en particular, es Latinoamérica, que todavía no ha creado una cultura de que cuando nosotros tenemos una necesidad emocional, tenemos que acudir con el especialista en el tema, porque una herida emocional impacta mucho más que una herida física. Claro, y digo, siendo muy, muy sensatos en el tema de con quién atiendo mis dolencias, digo, si lo vemos, por ejemplo, en un coche, si no funciona, pues lo llevo al mecánico, no al carnicero, ¿no? Si me duele el estómago, pues voy con un gastroenterólogo, ¿no? Si me duele en los huesos, pues seguramente iré con un médico en ortopedia. Pero cuando me duelen las emociones, hay temas en mi situación mental que no me permiten funcionar de manera, pues vamos a decirle, completa o integral, pues debería de ir con un profesional en la psicología, ¿no? Claro, regularmente nosotros recurrimos a la primera persona que nosotros tenemos inmediatamente cuando tenemos alguna afectación de tipo psicológico, por ponerle un nombre y que sea más común para la gente escucharlo. Y regularmente vamos a las personas que tenemos en primera línea, ¿no? Hermano, hermana, tío, tía, amigo, amiga, y efectivamente acabas de decir algo trascendente. No acudimos al especialista. Lleva tu vehículo cuando se acaba de afectar con el amigo y vas a ver que te va a decir cualquier cosa, pero menos lo técnicamente correcto para que puedas salir de ese problema, ¿no? Creer que todos los problemas, al parecer similares, tienen la misma solución. Es correcto. ¿No? Yo creo que aquí es trabajar con la cultura, y cuando nosotros enfrentamos esta cultura de la no costumbre, porque no me atreveré a decir de otra forma para que no suene despectivo, yo creo que es la cultura que tenemos nosotros que invitarla a socializar las actividades del psiquiatra, del psicólogo o de los especialistas familiares, porque ya ahorita se ha aperturado muchas áreas muy particular para la atención de varios temas en específico, ¿no?
cuando la familia tiene una crisis, cuando la pareja tiene una crisis, cuando la persona individualmente tiene una crisis o una situación en las áreas de salud mental, tenemos que atendernos. Yo creo que el conflicto que tenemos que trabajar primero es este cultural. Cuando nosotros socialicemos la psicología, la salud mental y creamos fielmente que debemos de acudir a un especialista cada vez que tenemos una serie de síntomas depresivos, una serie de síntomas de ansiedad, una preocupación que no me permita dormir, que me produzca insomnio o cualquier efecto que regularmente no lo tenía y que está actualmente provocando un desequilibrio en mi salud mental, pues es allí donde nosotros tenemos que acudir con el especialista. ¿Por qué? Porque el especialista nos dará esto que platicamos hace rato, algunas instrucciones, alguna guía, algún formato a seguir para que nosotros comprendamos que finalmente requerimos de hacer un proceso y de disciplinar nuestra salud mental. Aquí es donde viene esto de entrenamiento, de lo que estamos hablando el día de hoy. Y que si bien, como platicamos hace ratito y poner el ejemplo, ¿no? Si me duele la cabeza, pues te tomo una aspirina, ¿no? Oye, pero no todos los dolores de cabeza ni afectaciones en la cabeza pues son curables con una aspirina, ¿no? Y si me duele el estómago, no sé, te tomas cualquier de esa pasita o jarabito como rosa, ¿no? El Pepto-Bismol, pero es que no se trata solamente de atender el lugar, sino también tomar en cuenta todas las condiciones. Y bien, por eso lo comentaba, claro. No es lo mismo ir con un psicólogo a lo mejor de terapia, que de pareja, que si es social, y de igual manera el método que va a utilizar, ¿no? Que no es que todos los métodos, según entiendo, pues funcionan para todos los casos, a lo mejor me va a funcionar más el tipo de terapia, a lo mejor cognitivo-conductual, o a lo mejor si es gestalt, o a lo mejor si es un poquito más algo, vamos a hablar de psicoanalítico. O sea, hay que entender que así como un medicamento, una cura, una solución, pues tiene muchísimas maneras de emplearse, de ocupar y sobre todo, como bien menciona, de alguna manera entrenarlo para que me pase con menor frecuencia, para que sea un poco más, me imagino, como resistente a ciertas situaciones, porque de cualquier manera, pues bueno, la afectación puede ser a lo mejor que ya no me siga causando la misma consecuencia, pero de alguna manera, pues cosas nos van a seguir pasando en la vida, ¿no? Y lo pongo como este ejemplo, ¿no? Tú se te poncha una llanta en tu coche, pues se la cambias y listo. Pero eventualmente se le ponchará alguna otra. Y el tema con las emociones creo que es lo mismo. Hoy a lo mejor me afecta lo que pasó cuando tenía 5 años y probablemente ya no me afecta igual, pero posteriormente me afectará de alguna otra manera o algo nuevo. De alguna manera, como decía, de alguna manera coloquial, habrá alguna afectación emocional o psicológica que actuará de diferente manera. Fíjate que la gran diferencia entre las enfermedades y los que son la sintomatología o casos clínicos o enfermedades en materia de salud mental, la gran diferencia entre las enfermedades físicas y lo que nosotros llamamos trastornos es que regularmente no utilizamos la palabra curación permanente. Lo que decías tú, que regularmente hoy se me ponchó la llanta, yo diría, tuve un episodio depresivo. Eso no significa que dentro de una semana curándome periodo depresivo ya no voy. O me curé de mi periodo depresivo, de mi episodio depresivo, y ya no voy a volver a vivir ningún episodio depresivo. No, la diferencia es que las enfermedades de salud mental pues no tienen plazo ni vigencia, ¿no? Ni tienen palabra de honor. Bueno, cuando nos morimos. Regularmente nosotros vamos a enfermarnos y es muy común que pueda repetirse los cuadros de ansiedad, depresión, de nostalgia, del cuadro que tú quieras, siempre se puede volver a presentar. ¿Por qué? Porque depende de varios factores, depende de un contexto, depende de un entorno y depende también de la sensibilidad, de las condiciones que tiene uno como ser humano. Y es aquí donde viene y retomamos la palabra entrenamiento, porque cuando nosotros nos entrenamos, ahí sí es muy poco probable que algunos trastornos, o por lo menos reforzamos la posibilidad de que no aparezcan de nuevo estos síntomas. Por eso en la salud mental nosotros hablamos de la palabra remisión, no hablamos de palabra de cura. ¿Por qué remisión? Porque
El padecimiento puede tener remisión, que significa no están presentándose síntomas. Pero no quiere decir que no podría volver a aparecer. Es correcto, ¿no? Puede aparecer en 2, 3 semanas o 2, 3 meses la misma sintomatología y entonces ya no hay remisión, sino hay la aparición nuevamente de la sintomatología. El entrenamiento tiene un papel fundamental porque el entrenamiento lo que nos va a permitir es precisamente que estos efectos o estos síntomas tarden en presentarse gracias a una serie de procesos, disciplinas y ejercicios que nosotros hacemos para entrenar nuestras emociones, nuestra capacidad de insight, nuestra capacidad de comprensión, nuestra inteligencia emocional, nuestra autoestima, nuestra percepción de la realidad. Son muchas cosas que tenemos que entrenar y a veces las entrenamos todas en los mismos ejercicios y a veces cada una de estas áreas las podemos ir entrenando con diferentes ejercicios que nos van a permitir a nosotros tener mayor fortaleza emocional, mayor capacidad de resistencia, mayor capacidad de resiliencia que nos va a permitir poder afrontar, que es la palabra que regularmente utilizamos, afrontar nuestra realidad, ¿sí? Una realidad que aquí está, que no ha cambiado, que sigue vigente y en la cual yo voy a poder, con este trabajo de entrenamiento, voy a poder tener mayor capacidad de confrontarlo, de enfrentar y de dar respuestas a mi realidad. Claro, y bien importante, justamente como decía ahorita, que lo entrenemos, ¿no? Porque si bien no es algo que se va a curar, y es algo con lo que voy a vivir, pero tampoco se trata de, creo que, hacerme la víctima de, vivo con esto hasta que me muera, pues no, sino se trata de justamente cómo, pues poder moderar de mejor manera nuestras emociones y la reacción a lo que nos pasa, pues es de manera constante, ¿no? Porque es como creer que yo leo un libro de francés, pues ya sé francés, pues no, hay que trabajarlo, entrenarlo, ¿no? Y con cuestiones más sencillas. Y creo que cuando hablamos de cuestiones emocionales y mentales, es, creo yo, un poquito más complejo porque vienen no solamente los traumas que tiene un niño, sino también toda la cantidad de, pues nuestra caja de creencias, de lo que la sociedad cree que estaría bien o que esté mal hacer, ¿no? A lo mejor que un hombre llore, pues no de llorar porque los hombres no lloran, ¿no? Y pues si yo lo necesitaba en ese momento, pues ya voy no solamente contra mi emoción y decir dejarla fluir, sino además con todo lo que mi cabeza me dice o la gente me vio o me dijo, ¿no? Y más aún creo que pues una vez que ya atravesamos a lo mejor este proceso, creo, de aceptar que de alguna manera requiero pues empezar a trabajar en las emociones, pues es que es de manera constante, no es como voy a terapia un día, ¿no? O hago un ejercicio un día, o leo un libro, o llevo un formato, un diario, pues ya estuvo. Bueno, acabas de decir algo súper importante. ¿No? Cuando nosotros tenemos que entrenar nuestra salud mental, algo que debemos de tener claro, que la permanencia, que nosotros la tenemos que convertir en una constante, es también como hacemos cuando hacemos un ejercicio. Yo creo que lo acabas de decir muy bien, lo acabas de describir mejor que nada. Si tú quieres hacer que tu brazo esté fuerte, pues no solamente con un ejercicio al año lo vas a poder lograr. Claro. Necesitas una serie de efectos disciplinarios. Y la disciplina es muy importante cuando nosotros tenemos que entrenar nuestra salud mental, porque la disciplina implica que vamos a tener constancia. Y la constancia es la que te va a generar la resistencia. Y eso te va a producir mayor resiliencia y ello te va a permitir mayor capacidad de enfrentamiento emocional. Eso te va a permitir mayor oportunidad de resolución de conflictos en todas las áreas y en todos los contextos que nosotros tenemos que representarnos. Es importantísimo la disciplina y más para cuando estamos hablando de la salud mental. Siempre lo hemos visto como lo voy a hacer, ¿no? Que el ejemplo que decías es muy claro. Vamos con un psicólogo y vamos un día o 2 sesiones y ya me siento mejor. Y ya se resolvió, ¿no? Ya no siento nada, ya me siento feliz. Claro. Y ya no recurro nuevamente al especialista. Y en realidad esa persona aún no ha sanado. Se siente mejor y a lo mejor con eso le basta para poder decidir que ya no va a seguir y no va a continuar con su proceso terapéutico. Pero en realidad la salud mental necesita de disciplina. Para que, como el ejemplo de la rehabilitación física, si tú tienes una pierna herida
y vas con una persona que te va a dar rehabilitación, seguramente con un día no vas a avanzar nada. Te vas a sentir mejor el primer día. Probablemente. Pero no resolvemos de fondo, ¿no? No, tendrás que trabajar muy bien durante 2, 3, 4, 5, 6 meses para que la pierna vuelva a hacer las actividades que hacía y que estaba acostumbrado a hacer. Lo mismo pasa con las emociones. Nuestras emociones regularmente sentimos tantito desequilibrio, sentimos crisis, entramos en varias sintomatologías que tienen que ver con el padecimiento que yo esté viviendo. Y cuando yo creo que ya están desapareciendo esta sintomatología, evidentemente, sin hablar de remisión, la creemos que ya hay remisión. Y nos olvidamos de que precisamente es un proceso. La rehabilitación es un proceso. El proceso terapéutico es un proceso. Implica etapas, incluso caídas, levantadas, momentos en donde ya no vas a querer seguir con tu proceso, pero este proceso es necesario para poder llegar al resultado. Y el ser humano está acostumbrado a ser resultadista, es decir, nos interesa más el resultado que el proceso. Claro. Por eso nosotros siempre celebramos la quincena, celebramos el viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, todo es el final. Claro. Pero lo más importante es el proceso. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay que jugar con reglas muy definidas y finitas un juego infinito, ¿no? Es correcto. Y justamente, pues es como el de la buena alimentación, ¿no? O sea, no es como que hoy como bien y ya le hice en la vida, ¿no? Es de aquí hasta que te mueras el comer saludable. Y no me refiero a pura lechuga como a veces creemos, ¿no? Y creo que en el tema de la salud mental es igual. O sea, no se trata de hoy fui a terapia o tomé mis 10 sesiones o 15 sesiones o un año para resolver alguna cuestión un poco más complicada, ya que me impedía funcionar de manera regular, sino es de mantenerme, porque pues es un juego infinito. O sea, este juego no se gana. Si bien dice que nunca nos curamos, pues de alguna manera siempre necesitamos este apoyo y esta red de soporte, pues un profesional de la salud. Yo creo que esta frase de a lo mejor nunca nos curamos, yo creo que la cambiaría yo a que no debemos exponernos. Claro. El ser humano está ante una infinidad de recursos, de estímulos a los que sometemos muchas veces o autosometemos a nuestro aparato psíquico. Y si lo sometemos a nuestro aparato psíquico ante temas que los imponemos nosotros, pues nos estamos exponiendo. Es decir, si yo sé que tengo una actitud cuando estoy alcoholizado y me expongo al consumo de alcohol, y entonces estamos jugando, ¿no? Hace poco escuchaba a una persona en un programa de televisión que decía, bueno, es que mi terapeuta me dio permiso de perderme. Yo no sé quién sería ese terapeuta, pero creo que los terapeutas tenemos que tener claro que la permanencia es lo que le va a permitir la salud constante a nuestros pacientes, usuarios, clientes o consultantes, como le quieran poner, pero es muy importante que nosotros seamos como faros que guían y que pueden permitirle al sujeto sí tomar decisiones, pero también estar conscientes de que errores que pueden generar crisis permanentes debe de evitarlas, debe de evitar la exposición el usuario, sobre todo que está en un proceso terapéutico, ¿no? Claro. Yo creo que aquí es la constante. El entrenamiento psicológico, el entrenamiento en salud mental debe ser una serie de procesos y pasos que nosotros regularmente invitamos al sujeto para que los pueda llevar a cabo. En estos podríamos entrar a un sinfín de ejemplos, pero que nos van a servir sobre todo para el desarrollo y el enriquecimiento de todas las conductas y sobre todo de la salud mental comunitaria. Claro. Y por ejemplo, si yo soy una persona que creo que el primer paso es aceptar o entender que pues, no puedo solito y requiero ayuda de un especialista, ¿no? Que eso ya es, pues ya un avance creo que muy grande porque sé que hay que buscar ayuda en algún espacio, en algún lugar, con cierto grupo de personas o red, de alguna manera, ¿no? Ya que llego a ese punto, además de empezar a ir a terapia, ¿de qué manera puedo comenzar a entrenar? ¿A través de leer un libro, a través de exponerme en algunas situaciones de menor manera o en reparar mis relaciones personales? ¿Cómo puedo empezar a entrenar, pues no solamente mi inteligencia emocional, sino al final del día mis habilidades para mantener un bienestar mental integral?
Mira, esta es una pregunta clave porque el primer paso que tenemos que hacer los seres humanos para poder saber en qué vamos a entrenar nuestra salud mental es identificar cuáles son los episodios, las sintomatologías, las circunstancias, las situaciones que pueden empujarte a todo lo O contrario, sea, es ¿no? como, ¿qué es eso que detona lo que me hace sentir mal? Claro, tienes ¿No? primero que identificar, porque tú puedes decir, yo me voy a empezar a entrenar, que mucha gente lo hace sin identificar, y es muy bueno. Claro, Es como cuando empiezas a hacer ejercicio porque sabes que tienes que tener salud. Dices, no tengo ninguna enfermedad ahorita y voy a empezar a hacer ejercicio antes de que una especie de ujú, prevención, ¿no? Pero en casos particulares, cuando ya sabemos qué efectos, qué estímulos del contexto son regularmente excitatorios para tu salud mental, pues tenemos nosotros que entrar en un proceso no solamente de entrenamiento preventivo, sino ya en una rehabilitación, este proceso de claro. rehabilitación que también tiene que entrenarse. Entonces tenemos dos tipos de entrenamiento, el preventivo que nos sirve desde luego para poder evitar la enfermedad, pero ya el rehabilitatorio es cuando ya tengo padecimientos o tengo contextos determinados que prácticamente me vulneralizan, es decir, me invitan, me empujan a tener cuadros de ansiedad, de depresión y de ciertos padecimientos que regularmente están conectados emocionalmente con el entorno, ¿no? Recordando el tema del cognitivo conductual que dice claramente que nosotros tenemos una conexión con todo el entorno y lo conectamos emocionalmente. Por eso cuando escuchas una canción y te sientes medio tristón, porque esa canción resulta que está conectada con la pérdida o con el duelo de algún familiar, o está conectada con la situación de tristeza en tu vida, pues esos efectos, con este estímulo que ya no es neutro, sino es condicionado, pues va a generar en ti. Claro. Y así está regularmente el contexto. Cuando tú identificas estos entornos, estos contextos, te va a permitir a ti buscar soluciones o definitivamente lo que nosotros llamamos reaprender, hacer un reaprendizaje de estos contextos en donde se ha aprendido mal, porque esto es la realidad. Tu temor a la mejor a tener una figura enferma o a la enfermedad tiene que ver con el hecho a lo mejor de que perdiste a un familiar en la enfermedad. Y entonces tú tienes tu temor en la enfermedad, te ha programado a que tú empieces a trabajar fuertemente en ejercicios, en salud alimenticia, en cuidados de físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el contexto y aquí es donde nosotros tenemos que identificar los contextos para que entremos en la segunda parte que muchos ya estamos, Claro. porque podríamos pensar, bueno, todo va a ser salud preventiva. Yo creo que en salud mental ya no solamente tenemos que trabajar salud preventiva, sino también rehabilitar ya la enfermedad. Que sea como la parte correctiva, ¿no? Sí, es esa la parte Por correctiva. ahí dicen que, bueno, no puedes sanar en el mismo lugar en donde te están hiriendo y justamente entender el contexto que me invita, que excita, que ayuda, que de ninguna manera me está ayudando a salir de este cuadro depresivo, ansioso, etcétera. Creo que es identificar justamente como usted dijo, ¿no? Si yo ya sé que estas situaciones me provocan estos cuadros y no me hacen sentir bien, dejar de exponerme. Pero si yo no quiero ver o no logro entender qué es lo que me está sucediendo, pues es complicado. Sí, fíjate que además es muy común ahora, hablando de las redes sociales, quien está enfermo lo que hace precisamente es exponerse. Es decir, revisa, si él acaba de terminar, anda en duelo por la pérdida de un romance, lo primero que hace es estar revisando las Quiere páginas, sentir que le duela, ¿verdad? sí, y está Poniéndole viendo mano a la llaga. precisamente una serie de estímulos que en lugar de ayudarlo a ese trabajo de rehabilitación, se expone, perdón, lo sume en la maximización de ese síntoma, porque si lo que quería era ver si va a regresar con la pareja y observa que va a ser imposible, pues esta serie de pensamientos precisamente que tienen que ver con esta pérdida o este duelo, pues van a generar que el síntoma se aumente, Claro. se complique, y entonces ya no estamos hablando de rehabilitación, ¿sí? Pero esa es la autoexposición. Y en este caso específico, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo o escuchando, pues a lo mejor identifican, si no están ahorita, estuvieron en algún momento en alguna situación similar, que
no sé si ponerlo qué tan bueno o qué tan malo, porque creo que muchas cosas son neutras y más bien depende de los estímulos y la persona como herramientas también que tenemos, que ese tipo de estímulos que en ese momento no son muy positivos, que digamos, los ocupe, como dicen de manera coloquial, como combustible o gasolina para salir y mejorar y de alguna manera, pues, implementarlos para algo positivo. Buena pregunta, porque además, efectivamente, no todo afecta de la misma forma a las personas. O sea, para quien puede sobreestimularse con este tipo de datos, podría en un momento dado, sí, sus procesos de cognición, sus procesos de madurez emocional, ahí entran toda una serie de aprendizajes previos y mecanismos de protección que tiene el ser humano para que el efecto sea distinto a lo que nosotros podríamos calcular, ¿sí? Pero si no tienes todos esos aparatos psíquicos fortalecidos, pues probablemente no vas a tener los resultados que quisieras. Y entonces vas a tener una fuerte crisis de ansiedad, una fuerte crisis de depresión, un terror a fortalecer nuevas relaciones humanas, una incapacidad para poder estrechar nuevas relaciones afectivas. Y es allí donde vamos a ver que efectivamente no ayudó, no sumó positivamente. Habrá quien dice que esta es una especie de confrontación. Creo que es una confrontación cuando no tienes los elementos, repito, estos elementos que te los da el mismo entrenamiento previo, esta prevención que hemos hecho en este proceso de antes de, pues cuando no tenemos este fortalecimiento emocional, pues seguramente el golpe va a ser más fuerte. Si lo tienes, podría servirte, no podría yo decir que no, porque además la gente lo sigue haciendo, ¿no? Ves al chico que escucha la canción y hasta nos vamos a la canción, no solamente vamos a la canción, yo creo que hay un lugar que ahorita le llaman el antro de del despecho. Del despecho, ¿no? Y vamos a canciones depresivas. Y definitivamente vamos con toda la intención de sentir, así que me duela. De sentir y de experimentar el dolor. Yo tengo por ahí algunos amigos que cuando van al gimnasio leen los mensajes o escuchan las canciones que escuchaban con su expareja y se acaban de tronar. Y la verdad es como gasolina. Sí, pero porque justamente ya hay un poquito más de trabajo previo, digo, cada quien sabrá qué tanto lo ha trabajado, pero de alguna manera les funciona. Claro, yo creo que estos son los instrumentos de los que yo te decía. Cuando ya tú tienes una capacidad de respuesta positiva ante acontecimientos complicados, por ponerle un nombre, pues todos tenemos mecanismos de reacción distinta. Estos mecanismos de reacción distintas, algunos se van a ir al centro a alcoholizarse, ¿no? Algunos a lo mejor se deprimen y se duermen en la cama todo el día y toda la noche. Otros deciden superarse y deciden demostrar al entorno que son fuertes, que son capaces, que pueden salir de esta circunstancia, que pueden, a pesar de la circunstancia complicada, pueden tener ellos una respuesta positiva. Y yo creo que estos mecanismos de respuesta son los mejores, pero siempre van a depender de todos los instrumentos emocionales previos con los que tú tienes. Porque si tenemos una persona con una diminuta autoestima, con una incapacidad de socializar, con una incapacidad de poder generar nuevos nexos afectivos, la respuesta podría ser incluso complicada, claro, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, dos hermanos, ¿no? Independientemente de su sexo, que tienen a lo mejor en casa un papá ausente, que tiene algún tipo de adicción a cierto tipo de drogas estimulantes, y pues años después a uno lo podemos encontrar en la misma situación que el papá y nos podrá decir, pues porque así era mi papá, y podrá justificarlo de alguna manera. Claro. Y el otro, pues todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera, pues ser una persona que no tiene ese tipo de afecciones y te diría, ¿por qué? Y te diría lo mismo, porque así era mi papá. Y justamente podemos encontrar la razón para justificar que lo somos o que no lo somos. La resiliencia, fíjate que por lo que platicas, además es muy interesante. Nos han preguntado cuando aparecen estos casos. Cuando hablamos de resiliencia, hay un proceso que se llama la presentación gradual con el estrés, por ejemplo. Las personas resilientes, en lugar de escapar, que nosotros regularmente lo que hacemos es no afrontamos una situación, sino que nos alejamos, huimos, nos escondemos, le damos la vuelta, le damos la vuelta, no enfrentamos o no afrontamos. ¿Cómo fortalece? Una de las teorías que trabaja el fortalecimiento de la resiliencia precisamente habla
de que una de las técnicas es la exposición gradual al estrés. Y esta exposición gradual al estrés dice, no tienes por qué huirle, te tienes que presentar, pero no te tienes que enfrentar frontalmente Claro. a la situación en conflicto, sino ir enfrentándola gradualmente. ¿Y esto qué permite? Te permite esa capacidad de tolerancia a la frustración que se nos ha perdido a muchos seres humanos. La tolerancia a la frustración es un instrumento psicológico que nunca debimos haber perdido, pero que sin querer los papás hemos, sin saber también, hemos alejado este instrumento que es un mecanismo psicológico para nuestros niños porque queremos protegerlos y al momento de protegerlos lo alejamos de todo lo que podría ser doloroso o dañino para ellos. Al alejarle todos estos instrumentos que también son elementos de aprendizaje, porque efectivamente para aprender a ser un buen futbolista, alguna vez te tienen que dar una patada en el tobillo y tienes que aprender que va a doler. Claro. Sí, si no te expongo al dolor, entonces difícilmente puedas aprender. Por eso esta exposición es gradual, ¿sí? No debe de ser tácita como muchas veces lo hacemos. Es gradual y nos va permitiendo que el cerebro y que nuestras emociones vayan adaptándose a un proceso de gradualidad al dolor y que también esa experiencia nos va a servir y nos va a permitir madurar emocionalmente. Por ahí he escuchado a algunos expertos del crecimiento profesional, digo que ya es más como para adultos y habla mucho del tema de pues todos los traumas que tenemos de niños, ¿no? Que unos hemos tenido menos, otros hemos tenido más en diferentes pues etapas de la vida, pero mencionaba que el trauma de niños, el que sea, ¿no? Por la comida, por el dinero, por las relaciones personales, por lo que sea, es necesario. Claro. O sea, tan necesario que es lo que nos va a permitir justamente desarrollar estas herramientas. O sea, y decía que hay un cierto equilibrio, ni tan poquito trauma que nos permite estar en una zona de confort que no nos permita crecer, ni demasiado trauma que no nos permita salir y de alguna manera pues tener éxito en lo que sea que nos proponemos. Entonces creo que es necesario que desde pequeños nos expongamos de alguna manera y si no lo hicieron los papás, a veces con toda la intención se hizo pues sin saber a lo que estaban atendiendo, pero creo que es importante mantenernos en constante exposición a un cierto grado de peligro, de exposición de algún tipo para seguirla trabajando y entrenando, porque las situaciones, pues cada vez creo yo que en la vida se presentan con con un grado diferente o mayor de dificultad, entonces hay que entrenarse en un espectro más amplio. Claro, fíjate que hay un artículo muy bueno que se llama Mi amigo el trauma. Ese me gusta recordarlo porque precisamente habla de esto que estamos hablando. Cuando nosotros creemos que el trauma lo satanizamos y decimos que los niños traumados y han generado la crisis de las sociedades, en realidad, claro, cuando se sobreexponen a los momentos y eventos traumáticos, hay una sobreexposición y sobrevivencia de los eventos traumáticos, algo se rompe, es como cuando estiras mucho la liga, ¿sí? Sí. O estás con la liga y llega el momento que son muchas las exposiciones dolorosas y se rompe, ¿no? Ese rompimiento es precisamente fibras emocionales que quedan en crisis y que difícilmente se reparen inmediatamente. Pero cuando estamos exponiendo al chico o la liga, vas a poder utilizarla, una liga natural es así, pero Sí. no vas a darte cuenta que cuando la pones y la utilizas, llega a terminar una liga así cuando cubriste unos sobres y te das cuenta de la capacidad de elasticidad que tiene. Claro. Esa elasticidad son nuestras emociones y esa apertura es dolorosa porque evidentemente cambia la fisonomía de la misma liga. Así son nuestras emociones. Nuestras emociones sufren una especie de estiramiento y ese estiramiento es necesario para poder servir en la vida. Sí, y además creo que hay algo bien importante que es pues esta parte del miedo, que es muchas veces por las cuales no nos exponemos. Y no sé, usted corrígeme, creo que una de las más importantes o dolorosas es esta parte del miedo a hacerme responsable de lo que siento, de lo que hago, de cómo actúo, de cómo reacciono. Y en ocasiones, digo, yo lo hablo en mi caso particular, pues que no es muchas veces muy sencillo decir sí, esto que sucede, pues es porque me estoy haciendo responsable de lo que hice o de lo que no hice. Y cuántas veces nos gusta, pues, reconocerlo. Fíjate que el miedo forma parte del misticismo mexicano. A veces decimos, es que no hay que tenerle miedo a la vida
O si tienes miedo, ¿para qué naciste? Hasta ¿no? nos burlamos, ¿no? Hasta nos burlamos Sí, del sí, miedo. El miedo forma parte de la naturaleza. El miedo definitivamente es aprendido. claro. O sea, no nacemos con miedo. El niño con 6 meses le pones tú una culebra enfrente y no le va a tener miedo si le pones una rata, un alacrán. Quizás cuando lo muerda o le haga daño va a relacionar esa figura con el De miedo. hecho, si no me equivoco, solamente existe el miedo a las alturas, porque, o sea, real, porque pues no nacimos con alas, ¿verdad? Y el ruido a los, perdón, y el miedo a los ruidos fuertes. Bueno, regularmente porque ahí Por está un el tema estímulo, exacto, pero, ¿no? pero ahí está el estímulo. En la naturaleza del ser humano nace sin miedo. O Claro, sea, el mismo niño lo puedes poner en un techo y él te va a caminar y a lo mejor se cae por no prevenir que haya cuidado para él. Los miedos regularmente son aprendidos, ¿sí? Todos los miedos que tú conozcas. Si tú tienes alguna fobia fue porque te la enseñaron en algún momento y fue tu papá, tu mamá, tu tío o el medio y en el hasta que con te alimentos, desenvuelves. ¿no? Yo no como, no sé, camarones, ¿no? Porque en tu casa no comían y que guacala, que feos, pero Esto, por eso aprendido. todo es un proceso de aprendizaje, pero con lo que concluimos en este tema del miedo, es que si bien nosotros no nacemos con miedo, el miedo es un aprendizaje social natural, Claro, a veces incluso necesario, porque el miedo forma parte de una respuesta. Si tú no tuvieras miedo, no tuvieras ansiedades, pues la claro. ansiedad que nosotros tenemos constantemente son miedos irracionales que van apareciendo al tiempo, al futurismo, al analizar tu expectativa económica, tus expectativas laborales, tus expectativas emocionales, afectivas. Todo es una serie de Y de procesos. alguna manera nos pone también en un sentido de alerta para poder Claro, mejorar, prevenir algo pues más catastrófico. nos mantienen alerta para eso, pero también nos mantiene alerta para poder sacarnos de la zona de confort y evidentemente no queremos estar en esa sensación constante y por lo tanto tenemos que actuar en resultado a esta emoción. Necesitamos salir de esa zona de confort, ¿sí? Moverte a otra zona en la que a lo mejor estos miedos se limiten o sean minimizados por una respuesta que tú tengas ante el contexto que te está empujando a tenerla. Claro. Y bueno, si bien la primera parte es identificar esos estímulos, como lo platicamos hace un momento, ¿cuál sería el paso siguiente para, de manera permanente, mantenernos en el camino del entrenamiento? Porque a veces justamente decimos, paso 1, 2, 3 y terminamos, y no. Y yo lo veo un poquito como es paso 1, identificarlo, y el paso 2, pues que nos mantenga en el camino. ¿Cuál sería esa herramienta, ese paso para mantenernos en el camino del entrenamiento de la salud mental? Vamos a hacerlo como un ejercicio, vamos a hacer un ejemplo, porque cada caso es distinto. Claro. Yo no podría, no es lo mismo cuando tú para hacer ejercicio que, a ver, piernas, brazos, es de esta forma, utiliza bien el equipo. Ojalá fuera así con el tema de la salud mental. No procede, no es Claro. igual, porque cada quien previo a esto tiene mecanismos propios distintos. Claro. Lo que te decía, el previo, el preventivo, nos lo hizo el contexto. Y a veces tú tienes un preventivo, un trabajo preventivo muy bueno. A veces ya estás grande y no tuviste ningún trabajo preventivo bueno, ¿no? Claro. Hubo Y el ser humano es per se lo que es en su contexto, o sea, no se Es puede definir correcto. el ser humano sin el contexto en el que se encuentra, en el que se desarrolla y en el que se desarrolló. Claro, entonces las condiciones van a ser distintas para Claro, cada sujeto. Y no es como que tengamos que ver músculos emocionales. Aquí lo que tenemos que transformarlos precisamente en conceptos, en percepciones, en ideas, que son las que me van a permitir ver a mí el sujeto cómo se siente, cómo piensa de sí mismo, cómo está su autoestima. Y mucho de esos datos los vamos a obtener a través de la entrevista. claro. Y en la entrevista vamos a encontrar todo el contenido cognitivo y el contenido cognitivo subdividido en varios elementos, particularmente los pensamientos. Y los pensamientos son los que sujetan muchas veces y los que te van a permitir hacer un diagnóstico de cómo viene este sujeto Claro. entrenado emocionalmente. Esta fórmula que hemos visto muchas veces, que nuestras acciones o resultados, que nuestros resultados es previo a las acciones que tomamos, que está una vez y otra controlada, que cada vez que manejamos un hábito distinto, pues bueno, tenemos de alguna manera un resultado diferente y que las acciones
son cuestión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y las emociones de todo lo que pensamos, de todo lo que pasa por nuestra cabeza, que son cerca de 72,000 pensamientos diarios todo el día y que son prácticamente los mismos de ayer y de antier y de anteantier, ¿no? Y pero de estos habría que, aquí es donde viene el entrenamiento. Qué bueno que acabas de decir esto de los mismos pensamientos, porque sí hay que hacer una especie de filtro con nuestros pensamientos. Creo que el primer paso para poder entrenar y al que tienes que entrenar previamente antes de iniciar cualquier previo entrenamiento de salud mental son nuestras ideas. Claro. Nuestras ideas son las que fortalecen o las que debilitan cualquier proceso de fortalecimiento psíquico. O sea, no habrá ninguna especie de fortalecimiento emocional, de trabajo emocional, de fortalecimiento en la salud mental o psicológico, si no trabajamos el mundo de las ideas del que Platón hablaba hace muchos años, pues ese mismo mundo es el que tenemos que identificar. Porque ahí está la clave de la identificación, qué es lo que piensas de ti. Por ejemplo, cada vez que te equivocas y dices qué torpe soy, Todo el tema de qué autoconcepto, estúpido soy, autoimagen, ¿no? autoimagen, que dices, no lo voy a poder lograr, siempre hago lo mismo, pues siempre me equivoco, siempre me confundo. Y ante este planteamiento de ideas que fluyen y que además son constantes, son rumiantes, permanecen en el pensamiento y que son propiamente, es el motor. Eso tu motor. Y además es bien importante porque si a veces a uno mismo nos hablamos así de feo, no, es que tú otra vez lo mismo, ya ves el error que cometiste, hablando nosotros mismos, si le dijéramos eso a un amigo, ¿qué nos diría ese amigo, ese familiar? Seguramente cosas no muy gratas, ¿no? Y en ocasiones, ¿por qué nos hablamos de esa manera? ¿No? Claro, realmente creo que el principal proceso que tenemos que trabajar tiene que ser con el manejo de nuestros pensamientos. Porque los pensamientos son generadores de Claro. emociones, son generadores de conductas. Y si nosotros tenemos claro lo que estamos, controlamos, disciplinamos, y cuando decíamos hace rato disciplinar, es que es eso lo que tengo que hacer. Cuando yo me doy cuenta que dije, ay, qué tonto eres, Pedro, híjole, paso número 1, ahí va mi proceso de entrenamiento. Qué listo eres, Pedro. O vas a poder trabajar en ello, no te preocupes, lo vas a lograr. Cambia en sentido estricto Claro. a partir de ese pensamiento, esa nueva idea que estás precisamente trabajando. Ese es el primer entrenamiento. Es como la parte del reconocimiento y en ese momento como la reestructuración de la situación que nosotros le llamamos reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva tiene que ver precisamente con la reestructuración de la idea, del pensamiento, porque ese es el que nos está motivando a hacer o a no hacer. La gente, la gran mayoría de la gente que ha logrado éxito tiene que ver con esa automotivación que se da. Tú puedes, tú vas a lograrlo, porque cuando estás entrenando en alguna disciplina deportiva, cultural o lo que tú quieras, llega el momento en el que entra la crisis y dices, ya no más, esto no lo puedo lograr. Sí, la fortaleza mental es la que de alguna manera obedece el cuerpo. Por eso las grandes sociedades y los grandes teóricos que no se dedican a la psicología lo dicen con claridad. La clave es la disciplina. No es, fíjate, no es ni que tengas ganas, ni la voluntad. Ni es la hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, me guste o no me guste, me vean o no me vean. Disciplina. No tiene que ver con voluntad, no tiene que ver con que quieras, no tiene que ver incluso con la retrospección positiva de la idea. Tiene que ver simple y sencillamente con que lo hagas, te guste. Confía en el proceso. No. Claro. Hoy un día hago ejercicio y me voy a poner como quiero. No. No sé si son 30 o 60 o 180 o 500 días, pero yo sé que eventualmente confío en el proceso y en todos los pasos que lleva, pues voy a llegar al objetivo. Y el proceso es complicado, porque en el proceso entra el proceso disciplinario. La disciplina implica que todo no te va a salir fácil a la primera, no va a ser sencillo. Y cuando nosotros comprendemos eso en nuestro entrenamiento, entonces sí podemos decir, necesito yo ejemplo de pensamientos nuevos que me permitan a mí instalarme en lo que yo pretendo hacer de mi vida. Y ahí es donde empieza un proceso de planeación ideológica, pero a la vez una serie de respuestas conductuales. Esa parte de la reconfiguración cognitiva que mencionaba. Esta reestructuración cognitiva, después de cambiar la idea, empiezo a cambiar también mis conductas y a la par empiezan a cambiar también nuestras emociones, porque son en consecuencia de... Claro. Cuando yo tenía una autopercepción emocional mía de desprecio, ¿sí? De autoboicot hacia mi persona y hacia las cosas que yo hacía,
cambia mi percepción y dicen, Pedro, sí puedes, eres capaz, lo vas a lograr, físico es una vas a ser representación feliz. de cómo nos sentimos adentro en las emociones, bueno, que de hecho están por acá, ¿no? Y también de lo que pensamos, o sea, se nota perfecto cuando una persona va caminando y trae problemas existenciales, emocionales, mentales, de todo tipo, se nota cuando camina, se nota cómo se expresa. Porque además, y además no lo ves. Pero se percibe. Mira qué interesante lo que acabas de decir. Se nota, pero efectivamente sí se nota. Pero lo que está provocando todo eso aquí está. Claro. Y nadie lo ve, pero sí se nota. Claro. Definitivamente. Totalmente. Pues, maestro Pedro, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por pues, haber venido a compartirnos un poquito de todo este tema tan amplio, tan pues digo bonito y tan complejo también a la vez, pues que es el tema de la salud mental. Esperemos tenerlo próximamente por acá. ¿Algo más que le quiera decir a todas las personas que lo están viendo el día de hoy? Que hagan como lo hace Marco, que le gusta mucho la psicología, debe de ser psicólogo. Que estire en la liga, que estire en la liga. Que estire en la liga. Mira, creo que es necesario que nosotros emprendamos un proceso de entrenamiento constante y que comprendamos que este entrenamiento no es sencillo, es muy complicado, pero que es un proceso que pueden disfrutar increíblemente. ¿Por qué se disfruta? Porque van viendo resultados. Esto es maravilloso, cuando vas viendo resultados te das cuenta que ya no te enojas por todo, te das cuenta que ya eres más tolerante a la familia, te das cuenta que ya puedes disfrutar, te das cuenta que ya puedes ser feliz y eso no se paga con nada. Hasta uno se siente orgulloso de, oye, anteriormente te hubiera mandado bien lejos, te hubiera dicho tal cosa y esta vez lo identifiqué y de alguna manera logré modularlo. Claro, porque bien además, padre, ¿no? además impactamos al exterior. Lo más importante es impactar a nuestra persona. Sí, ya si los demás se benefician, qué mejor, ¿no? Pero impactamos también al exterior. La gente se va a dar cuenta que estamos viviendo un proceso de transformación emocional en donde estoy manejando mis procesos psíquicos, mis ansiedades, mis miedos, mis terrores, todo lo que tiene que ver con aquello que me afecta y que me preocupa y que ya lo puedo trabajar y que ya puedo cambiar pensamientos, puedo cambiar conductas, ya no me sobreexpongo, porque eso es clave, no sobreexponerse. Porque a veces nosotros solitos nos sobreexponemos, hasta decimos, vamos a ver qué me responde, ¿no? Y yo creo que si nosotros evitamos eso, nos estamos disciplinando para nuestra salud y sobre todo para que podamos estar felices. Yo creo que esa es la ambición de todo ser humano. Ser felices, que no es igual a ser millonario, que no es igual a no tener trabajo. Ser felices es disfrutar todo lo que tú hagas. Y cuando disfrutas todo lo que tú haces, vas a tener un trabajo de mayor resultado para tu salud psicológica. Buenísimo. Maestro Pedro, un gusto. Gracias, un gusto. Y pues ya saben, con ganas de saber todos los jueves y estiren la liga. Hay que estirar la liga.